4 minutitos nos separa de las 9 de la mañana. Es momento de dar inicio a la charla con el arquitecto Salvador Esqueloto, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Bienvenido, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo vienen siendo estos primeros días de campaña, luego del apoyo que recibió del plenario del Frente Amplio? Bueno, es todo muy nuevo, muy reciente, porque el momento de concretar el paso de postulante a candidato fue el lunes a la noche y estamos organizando un poco toda la etapa siguiente. Entre otros, hoy se va a terminar de cerrar el tema de la nómina de suplentes de cada uno de los candidatos. El viernes que viene tenemos una instancia que para unos es meramente formal, yo creo que no, que es la proclamación en la Convención Departamental, el órgano deliberativo departamental. Es el cumplimiento de la Constitución, ¿no? Es el cumplimiento de la Constitución, pero no es solo un cumplimiento formal, creo que bueno, es un momento ya de presentación ante la ciudadanía y me parece que es muy importante. ¿Le sorprendió la cantidad de votos que obtuvo? No, lo veníamos monitoreando con el equipo que me acompaña. En realidad, cualquiera de las 3 candidaturas que terminó siendo aprobada por unanimidad, la plancha recibió un alto número de votos. Y a mí particularmente me parece de destacar los acuerdos de los sectores políticos ya venían siendo procesados, pero el alto número de votos de la estructura de base, eso muestra que hay como una apertura interesante a diversidad de expresiones y énfasis adentro de nuestra fuerza política y que el Frente Amplio es una fuerza plural. ¿Y por qué usted es mejor que Piñeiro o que Vergara? O mejor dicho, le reformulo la pregunta. A un votante que ya está decidido votar al Frente Amplio acá en Montevideo, ¿por qué la opción de Esqueloto y no la de Piñeiro o Vergara? Me pone en un aprieto. Pero lo va a tener que responder o ahora o dentro de algunas semanas seguramente. No, yo diría que el voto es un voto a la propuesta y a las credenciales políticas que tiene el Frente Amplio en Montevideo, que son unas demostradas condiciones de ejercicio de gobierno. Yo no voy a opinar sobre mis capacidades o virtudes, que lo digan otros. Sí decir que las otras 2 candidaturas son muy buenas candidaturas. Yo voy a hablar de mis énfasis o de mis preocupaciones, incluso en algún momento hasta de mis obsesiones. ¿Cuáles son las que me movilizan o que me generan mayor como incentivo para trabajar? Pero lo que pasa es que con un programa único en algo se va a tener que diferenciar. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que la diferenciación siempre viene no desde la contraposición con el compañero que tenemos cerca, sino desde la propuesta. El lunes yo planteé dos líneas como transversales, que cada una de ellas tiene múltiples contenidos más temáticos. La primera línea que planteé, considerando que la oportunidad de cambio de gobierno en Montevideo es un cambio de gobierno, es decir, no es solamente una administración, es la ética en la gestión pública. A mí me parece que esto que distinguió siempre al Frente Amplio es algo que no debemos desatender, y no solamente no desatender, sino que hay que priorizar. Y para mí el tema de la ética en la gestión pública no está exclusivamente en no cometer irregularidades, ¿no? Eso es como algo que va de suyo, está intrínseco. Intrínseco, es decir, para la coalición republicana, para la Unidad Popular o a quien sea, el cumplir las normas está en lo base. ¿Eso se perdió un poco en las administraciones anteriores? No, para nada. Yo lo que quiero decir es que arriba de eso hay que cargar otros valores. Estos valores están en la genética del Frente Amplio, pero para mí hay que volverlos a poner arriba de la mesa todos los días. ¿Por ejemplo? El primer valor es, somos servidores públicos. Es decir, no trabajamos para un proyecto político o para un proyecto personal. Trabajamos para las personas. Esto nos tenemos que repetir todos los días. ¿Y eso se perdió con la última administración del Frente? No. Pero lo que yo digo es la tentación de que esto se invierta está todos los días también. ¿Cuál es la tentación? Es pensar que el aparato institucional está trabajando para mí.
cuando en realidad yo lo que tengo que hacer es hacer trabajar el aparato para la gente. Porque gobernar implica por lo menos dos dimensiones del quehacer. Una es la institución. Una institución como la Intendencia es un precioso desafío porque es muy compleja, toca todos los temas. Pero el otro desafío es la ciudad, el territorio, el departamento. La institución trabaja no es sola, porque también trabaja con el gobierno nacional, ministerios, agencias, entes y organismos públicos, el sector privado. Recién vi que hablaban de los promotores privados de la construcción. Bueno, el sector privado, las organizaciones sociales, las cooperativas, los grupos locales. Bueno, ese trabajo es el trabajo más, yo diría, estimulante que tenemos por delante. Ahora, arquitecto, pero si no pasó, ¿por qué usted la necesidad tiene de remarcar de que esto hay que fijarlo como buque para que no pase? ¿Tiene indicios de que puede llegar a suceder? Yo creo que 35 años de gobierno pueden generar un acostumbramiento, ¿no? Y también en esto hablé de la necesidad de romper con las inercias. No tengo dudas que el Frente va a ganar. ¿No tiene dudas? No tengo dudas porque, a ver, hay una mayoría social y política consistente que viene acompañando al Frente Amplio, pero que además en el último ciclo electoral, mayo, octubre y noviembre, se expresó en Montevideo de una manera contundente. Tendría que ocurrir un tsunami para que esto no continúe. Pero creo que no tenemos que aceptar esto como algo dado. Es decir, que la gente va a votar Frente Amplio porque esto es así. Podremos ganar en esas condiciones, pero estamos sembrando una derrota estratégica para el 2029-2030. Es decir, no ganar por defecto, sino ganar por convicción. Entonces, ese ganar por convicción requiere propuestas y requiere un compromiso muy importante de toda la estructura, de todas las candidaturas, no solo a intendente, a municipios, a los consejos municipales, a alcaldes, alcaldesas, a ediles y edilas. Es decir, ¿Y qué propuestas más tangibles tiene para justamente la ciudad? Se viene hablando en los temas, ¿no?, que están sobre la mesa, están vinculados a la limpieza, la gestión de residuos, a la lentitud del tránsito y también a la amabilidad de algunas zonas de la ciudad, ¿no? O no amabilidad. Bien, esos tres y algunas más. Es decir, limpieza y recolección de residuos, seguramente. Mejoras en la movilidad, en el tránsito y en el transporte colectivo de pasajeros también. Y en ese sentido veo que ustedes tienen en agenda también el tema del Ministerio de Transporte, la ministra Lucía Echeverri, que el Gobierno Nacional tiene una definición de abordar ese tema y esa definición involucra a las intendencias metropolitanas también. El tema de la gestión presupuestal me parece que es principal. Yo me propongo, formaba parte de ese eje de la ética, una gestión austera, una gestión responsable y una gestión presupuestalmente equilibrada, que eso implica además buscar cómo revertir algunas tendencias de mejora de la calidad del gasto y también de mejora de la calidad de los ingresos para poder financiar justo aquellos... ¿Se gastó mal entonces en esta administración? No, es un problema estructural, pero ese problema estructural hay que estar arriba de él todos los días, ¿no? Y además, en este caso, tenemos algún dato de dificultades presupuestales que se van a medir en cuanto a los resultados de ingresos y egresos del año 2024, que seguramente impliquen, reprogramar algunas inversiones. Yo me propongo, en todo caso, una mejora de la estructura del gasto, priorizando inversiones, priorizando aquellos gastos de funcionamiento que tienen que ver con las necesidades primarias de la población. Ahora, Esqueloto, usted plantea un nuevo plan Montevideo. Sí. Tomando como referencia lo que sucedió en la década del 90, en los gobiernos de Vázquez, también de Arana, que fueron revolucionarios en materia de cómo cambió la ciudad, ¿no? Muchos espacios públicos que se crearon. De hecho, recordaba ese homenaje a Arana en el Solís. Y repasando un poco la trayectoria y las obras que se hicieron. ¿Cómo se puede pensar un plan Montevideo en 2025
con las realidades. Usted lo ha planteado en diferentes entrevistas, la ciencia, la educación, la tecnología, los problemas que hay de vulnerabilidad en las zonas periféricas, el acceso a diferentes servicios como los residuos, por ejemplo, que Montevideo sea linda no solo en las zonas céntricas, sino también en la periferia. Bueno, el cambio cultural que se requiere. ¿Cómo se materializa eso en un mensaje que se pueda dar a la población en medio de una campaña electoral, ¿no? Porque usted ha dado extensas entrevistas, bueno, donde se desarrolla todo, pero si hubiera que explicar en concreto ese mensaje, ¿cuál sería? Bueno, todo eso que tú decís, buscaré transmitirlo de una manera sencilla y también de una manera estimulante, ¿no? Creo que a mediados de los 90 Montevideo tuvo un imaginario, es decir, hacia dónde quería ir, y esa construcción fue una construcción política, técnica y también social. No lo vamos a plantear en la campaña, pero al día siguiente, al primer momento de ejercer la función de intendente municipal, saquemos municipal, ¿ya? Intendente de Montevideo. Intendente departamental. Vamos a convocar amplias instancias de consulta y participación. El Plan Montevideo se construyó con la participación de cientos y cientos de personas, técnicos, organizaciones, gremiales, grupos empresariales, grupos de interés, instituciones culturales, construyendo desde abajo hacia arriba un imaginario de ciudad. Pero esa ciudad era la ciudad del último tercio del siglo XX. Y ahora estamos llegando al final casi del primer tercio del siglo XXI, cuando el mundo cambió en todo lo que tiene que ver no solo con la tecnología que acerca y aproxima a las personas, sino con las relaciones interpersonales, el trabajo, los movimientos físicos. Bueno, ustedes hablaban del tema de los vehículos, claramente la ciudad es la misma físicamente, no puede ser otra, pero recibe un flujo mucho más intenso y más voluminoso de vehículos individuales, es decir, ha cambiado todo. Entonces no podemos emparchar un imaginario de ciudad que teníamos en el siglo XX para seguir gestionando en el siglo XXI. Entonces, eso va a terminar en una visión estratégica que permita no solamente guiar 5 años de gestión, sino por lo menos 10, 15 años con actualizaciones, con ajustes y trabajar con unas herramientas que antes no teníamos. Hoy tenemos muchos datos, tenemos mucha evidencia científica, tenemos mucho más conocimiento. Entonces, evidentemente, nuestras planificaciones, necesarias planificaciones urbanas, territoriales, sectoriales, van a ser mucho más precisas, mucho más afinadas. A propósito del transporte, ¿ve viable un transporte como se viene manejando esos proyectos del Tren-Tram, del proyecto del Simbe, que una, por ejemplo, la ciudad de la costa con el centro de Montevideo? ¿Qué cambio se podría hacer? Que es una preocupación para muchos, ¿no? Al momento hay dos propuestas específicas que están desde el ámbito privado, pero que han sido recibidas por el sector público. Esta es la mención que yo hacía al principio de que ya existe una decisión a nivel del gobierno nacional y creo que esto es una ventana de oportunidad increíble para el departamento de Montevideo y para la región metropolitana. Por primera vez vamos a tener un gobierno que toma como parte de su agenda el desarrollo de un sistema de transporte colectivo de pasajeros metropolitano. Hasta ahora tenemos fragmentos. Tenemos Montevideo, que tiene su sistema de transporte departamental con unas proyecciones. El STM toma sectores tanto de, miro para este lado, Canelones, San José, pero tenemos a su vez los departamentos de Canelones y San José tienen sus propios sistemas departamentales y el Ministerio de Transportes gestiona la media distancia. Hay coordinaciones, no lo voy a negar, pero un sistema integrado creo que es lo que cualquier ciudad de gran porte como lo es Montevideo... Acá no pudo ser, ese diagnóstico está hace años y se ha avanzado en algunas cuestiones, es verdad. Hay una decisión política y Montevideo tiene que subirse a esa decisión política con convicción. Ya lo ha dicho Canelones, tanto el intendente actual
Marcelo Metediera como el candidato del Frente Amplio, Francisco Leñani, lo han manifestado. El presidente Orsi lo dijo, el presidente electo, en el acto de Real de San Carlos, era una de sus 42 medidas. Y bueno... Y con esa visión y ese compromiso con la estética que usted también manifestó el día que fue ratificado como candidato. Sí. ¿Admite Montevideo un transporte, por ejemplo, que se le agregue a Avenida Italia por el carril va a requerir central? Se están manejando en principio 2 corredores. Si ustedes miraran los datos, el corredor prioritario no es Avenida Italia Giannatasio. Quizás el que tiene más visibilidad desde el punto de vista de las demandas. Sí, quizá el que aportaría más para dejar el transporte privado, ¿no? Porque el de 8 de octubre, en realidad, más voluminoso... 8 de octubre es el que transporta más vehículos privados y más volumen de pasajeros. Pero bueno, atendiendo a ambos en una programación que tiene que ser no para un periodo de gobierno, también pensemos que en un futuro hay que tomar el corredor norte-sur, el que corre paralelo a la Ruta 5 por César Mayo Gutiérrez, todo el conurbano La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso, aprovechando el ferrocarril central, que tiene una oportunidad de transporte de pasajeros, y por supuesto el corredor del oeste hasta Ciudad de Plata, por lo menos. Pero eso hay que irlo tomando gradualmente. Seguramente requiere un nuevo diseño institucional que hay que resolverlo este mismo año. Esto no puede pasar de 2025. Y un esquema de financiamiento y un esquema de proyectos. Ahí es donde entra lo que tú decías de la estética, porque esta intervención implica canelones, importantes tramos, digamos, de la avenida Giannatasio hasta el Pinar, importantes tramos de Camino Maldonado, Ruta 8, atravesando Barros Blancos hasta Pando. Pero las grandes intervenciones físicas van a ser en Montevideo. Y va a generar un cambio importante desde el punto de vista físico, urbanístico. Pensemos, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. La llegada al entorno del Parque Valle Tres Cruces, ¿no? Donde además, por ejemplo, va a haber una remodelación del Estadio Centenario para el partido inaugural del Mundial 2030, y esa es una oportunidad de revitalizar toda un área urbana. No puede ser solo el proyecto de un aparato que es un estadio, sino es todo cómo se llega, cómo se sale, cómo funcionan los 365 días del año, y no solo cuando hay un partido o un espectáculo. Pero además ahí tenemos todos los grandes centros de salud, entre ellos el públicos, hospital de clínicas, privados, ¿no? Los centros educativos, porque el Hospital de Clínicas es un hospital universitario, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Tecnología Médica, la Facultad de Odontología, pero también está la Universidad de Montevideo, la Universidad Católica. Ahí hay un complejo que va a ser atravesado por esa línea troncal de transporte colectivo que va a venir desde la región metropolitana hasta Montevideo. Bueno, es una oportunidad única de repensar la ciudad estructuralmente, pero también cada una de sus partes, y también con una resolución que sea amigable para el ciudadano. Por eso yo hablaba de la estética, no como una cuestión visual, sino como un derecho de las personas. Es decir, el derecho no solo a la belleza y a la apreciación visual, sino a la utilización de espacios que sean estimulantes, que sean amigables, que sean accesibles, que sean caminables, que la gente pueda caminar sin tropezar con baldosas rotas, con cascotes, con zanjas, con interferencias con instalaciones. Es decir, que la ciudad sea de las personas. Arquitecto, yo le quiero preguntar por algo que seguramente la gente que nos está mirando está esperando que le preguntemos, porque según las encuestas es uno de los principales temas de preocupación, sobre todo acá de los capitalinos, ¿no? El tema de la mugre de Montevideo. Hace algunas semanas, un tiempo atrás, en esa misma silla, Richard Reed decía que la mugre de Montevideo era galopante, y que el Frente Amplio no tendría que barrer debajo de la alfombra, y reconocer que le erró Bizcochazo, que hace años que está gobernando Montevideo y no puede solucionar el tema de la mugre. Para empezar, ¿usted considera que Montevideo es una ciudad que limpia, más o menos limpia, mugrienta? A ver, yo creo que hay que escuchar a la gente, y la gente dice cosas sensatas, y hay que escuchar a Richard Reed, que a veces uno lo incomoda, pero también es como una voz que... Popular.
que representa un sentir. Entonces coincide con Reid que la mugre es galopante en Montevideo. Yo no me expreso en esos términos, ni estoy tampoco totalmente de acuerdo con eso. Digo, entiendo lo que él quiere decir. Y a mí me preocupa este concepto que se ha repetido durante décadas. La ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Esto es conocido desde hace mucho tiempo atrás. Y todos sabemos que Montevideo se limpia, y se limpia con mucha frecuencia. Vemos momentos en que la ciudad está limpia, pero al día siguiente vuelve a tener un déficit en materia de recolección o de dispersión de residuos o de vertimiento ilegal o clasificación informal. Entonces, acá tenemos un problema, ese problema hay que abordarlo y hay que resolverlo. Pero ese problema de hoy no es el mismo problema de hace 20 años, ni de hace 30, ni hace 40, porque justamente cuando hablábamos de una planificación urbana y decíamos la ciudad de hoy no es la ciudad de mediados de los 90, la producción de residuos hoy no es la que teníamos antes, ni en composición, ni en volumen, ni en peso. Se producen mucho más residuos, entonces parte de la estrategia que vamos a implementar es, en primer lugar, una mejor gestión de la recolección, por supuesto. Pero también entonces reconocen que la gestión no fue buena. Bueno, que la gestión tiene problemas. No es que no fue buena. ¿Significa que se va a levantar más basura? Pero también hay que tratar de que llegue menos basura a la calle, ¿no? Esto implica... Pero perdóname, arquitecto, ¿por qué no fue buena la gestión en materia de basura? ¿Por un tema de capacidad de gestión? ¿Por un tema de plata, que no se le dio la plata necesaria a la división correspondiente? ¿Por qué no fue buena la gestión? Bueno, son problemas multifactoriales. Yo podría decir que hay problemas de diseño del sistema y que se está rediseñando continuamente. Por ejemplo, les pongo un caso puntual que es exitoso, ¿no? Para no hablar solo de los problemas. En el pueblo Santiago Vázquez y pueblo Abayuá, dos locaciones relativamente menores dentro de Montevideo y que hasta tienen cierta autonomía desde el punto de vista de la estructura urbana, se implementó ya y está funcionando de manera más que aceptable y con buena evaluación de las propias personas, de los vecinos, un sistema de clasificación intradomiciliaria con contenedores individuales y recolección diferenciada. Similar al del departamento de Canelones, que es muy bueno, ¿no? Sí. Eso es aplicable a esos sectores. Entonces, también tenemos que estudiar caso a caso los otros sectores. Pero yo a lo que iba es, hay que tratar de que la basura, o que los residuos, mejor dicho, porque no estamos hablando solo de basura, lleguen menos a la vía pública. Y si llegan, que estén menos tiempo en la vía pública. Ese es un objetivo que hay que trabajarlo con estrategias diferenciadas según áreas de la ciudad. No es lo mismo el área central con una gran densidad, concentración de edificios, que el área intermedia, que el área periférica. Bueno, eso se hizo, sí, ¿no? Hay zonas de Montevideo que ahora tienen levantamiento de contenedores diarios. Claro, sí, por supuesto. O sea, ¿se continuaría con ese plan o cambia el plan? Se continuaría y se profundizaría. Ahora, la pregunta tuya me parece que es muy buena porque hay un tema de recursos. Yo creo que no podemos descansarnos en se necesita plata, porque no es solo un problema de recursos. Es un problema de gestión, es un problema educativo y cultural, y es un problema también, que ahí me parece viene en ese lugar, de recursos para poder invertir en determinados proyectos. Y ahí no puedo dejar de recordar que hubo un proyecto muy bien diseñado porque vinculaba de una manera moderna, de una manera conceptualmente correcta, los temas de saneamiento y drenaje con los temas de limpieza urbana, que fue el proyecto de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo de saneamiento ambiental, y que por no lograr las mayorías necesarias en la Junta Departamental tuvo que ser amputado, es decir, se financió una parte del proyecto
y se postergó otra. Claro. Ahora, Esqueloto, sí. cuando usted habla de cambio cultural, ¿no? Porque solicitarle de repente a los vecinos que saquen determinados días la basura, Sí. sacar las papeleras, Sí, sí. que también capaz que muchos por falta de hábitos, en vez de ir a buscar una papelera o llevarse el residuo en el bolsillo, lo tira a la calle. Sí. ¿Cómo se da? Porque también en la gestión Martínez, si no me equivoco, se intentó multar a través de cámaras a aquellos vecinos que tiraban la basura fuera del contenedor y demás, pero no terminan de prosperar. Entonces se dan como a medias esos cambios culturales. Sí. ¿Cómo se piensa cambiar en medio del contexto y la diversidad sociocultural es un que trabajo tenemos? de todo el tiempo y de todos los días. ¿Y cómo se hace? Porque el uruguayo, si no lo apretás con el tema de la velocidad con los radares, no hablamos cambia. del uruguayo y yo recuerdo siempre que Lorenzo Latorre decía, cuando ya no daba más, los uruguayos son ingobernables, los orientales son ingobernables, ¿no? Y esto que tú mencionabas, ¿no? El tema de la sacada, por así llamar, en determinados días y en determinados horarios, la diferenciación intradomiciliaria, que creo que tenemos que ir a eso. Que no funcionó en su momento. Que no funcionó. Se les daban bolsas, se le daban un montón de aspectos. Que tenemos que insistir con ella. Está funcionando muy bien en Buenos Aires, por ejemplo. Para que tengan idea, no somos tan diferentes. ¿Tendría que haber un fomento? De todo. ¿En algún aspecto? A ver, el uruguayo, las uruguayas o los uruguayos en términos genéricos, somos bastante difíciles, me incluyo. Pero no somos imposibles. Nunca se ha sostenido en un tiempo, digamos, considerable hay que una sostener la política política. Pero yo voy a tampoco, poner tres y se le ha facilitado al Voy a vecino, poner tres ¿no? casos de éxito. Tres casos, alguno muy lejano. El cinturón de seguridad. Yo me acuerdo cuando mis hijas eran chicas, se implantó el tema del uso obligatorio del cinturón. Los niños en las escuelas recibían de los inspectores de tránsito una formación en normas de tránsito, etc., y particularmente en temas de cinturón. Eran los niños y las niñas los que presionaban a los papás para que usaran el cinturón. Y no era un tema de multas. La política antitabaco que impuso Tabaré, ¿no? Parecía que era imposible lograr éxito en esa política. Lo represivo fue subsidiario. Lo principal fue el acatamiento social y la aceptación social de la norma. Tercer caso de éxito, el uso de las bolsas, el no uso de las bolsas plásticas en las grandes superficies, los grandes comercios y supermercados, ¿no? Ahí también hubo una medida económica complementaria. Cada una de estas medidas tiene un instrumento, pero la convicción y la transmisión de la importancia de esto como valores de cuidado ambiental tiene que ser justamente un mensaje, una comunicación que tiene que surgir justamente desde las autoridades. Claro, pero la gente que está mirando, arquitecto le va a decir, pero Esqueloto, me quiere decir que mi hijo que tiene 5 años tiene que crecer hasta los 15 para que Montevideo esté limpia. No dije eso. No. Yo lo que dije es que esos chiquilines van a ser en parte los promotores de una mejora ahora, ¿no? Ahora, porque estos casos que yo mencioné no llevaron 15 años. Habrán llevado un año y medio de fricciones, de resistencia. Me acuerdo aquel comerciante que se ponía a fumar ante las cámaras de televisión para desafiar las normas. Eso fue una especie de fuego de artificio que se apagó enseguida. Entonces, creo que sin ser represivos, obviamente que las sanciones también importan, porque hay empresas, porque también la recolección es diferenciada, no estamos hablando solo de los residuos domiciliarios, ¿no? Estamos hablando de que gran parte del volumen importante de residuos surgen de comercios, de locales gastronómicos, de industrias. Cada uno de ellos tiene su circuito. Le quiero consultar por dos aspectos, porque nos quedan poquitos minutos. Bien. En base a esto, porque son dos propuestas que hay por parte de otro de los candidatos de la coalición republicana, de Martín Lema, que señala que él no tendría miedo en privatizar el servicio de recolección en caso de ser necesario, o por lo menos un sector. Ocurrió ya, de hecho, aquí en Montevideo, en el municipio B. Y por otro lado, la cuestión vinculada a la inversión en TV Ciudad o el gasto, como se lo quiera conceptuar. ¿Qué opinión tiene al respecto de estas dos cuestiones? Sí, bueno, yo creo que me gusta hablar de las propuestas nuestras y por la positiva y no tanto comentar
o criticar. No, si existe esa posibilidad dentro de sus propuestas. Yo creo que los candidatos de la coalición republicana tienen un desafío complejo en el sentido de plantear una agenda desafiante en un contexto que no les es favorable. Entonces, a veces ciertas propuestas rimbombantes, como si la privatización en sí misma fuera un mecanismo que subsane o solucione algunos problemas de la gestión directa por parte... Funcionaba muy bien en el municipio B, ¿no? Sí, no, funcionó bien por momentos, en su momento también tuvo dificultades. Yo creo que incluso dentro de este esquema actual ha mejorado con la gestión directa. Yo no me caso con una o con otra, creo que hay que ser en eso muy pragmático y aplicar la forma de gestión justa a cada caso. O sea, no creo que debamos levantar una bandera, privatizar como un elemento absolutamente incuestionable para solucionar problemas, porque hemos visto situaciones espantosas generadas por concesiones de empresas, tanto en Montevideo como en otros puntos del país, o que todo deba ser de gestión pública. Sobre TV Ciudad y otros servicios culturales y áreas de gestión cultural que tiene la Intendencia de Montevideo y que en general tienen los gobiernos departamentales. Estoy convencido que esa es una tarea inherente al gobierno departamental. Creo que hay un reduccionismo que debemos combatir desde el punto de vista conceptual. La promoción cultural y la gestión de ciertos patrimonios, tanto artísticos como de otra naturaleza, es un cometido esencial porque hace a la identidad de una comunidad. Para usted, tener un canal de televisión es inherente a la gestión municipal. Creo que sí, porque estamos en el siglo XXI. Aunque lleve 8 millones de dólares, como dice el lema. Los 8 millones de dólares en realidad es un redondeo para arriba, un poco también impactante. Si hoy se cerrara la canilla del gasto, así se bajara la térmica, cosa que es inviable, se estarían ahorrando 3 millones de dólares, no 8, anuales. O sea que, ojo con los datos, ojo con los números. 304 millones de pesos dice la rendición 2023 que se presentó en julio. Sí, sí. Pero ahí tenemos una estructura fija de funcionarios. Es como si le dijera pasado mañana deja de funcionar la división tránsito. Bueno, yo esos funcionarios los tengo y los tengo que redistribuir en otro lado. Pero además hay un cometido esencial en cuanto a los aspectos. Ahí se está resguardando un patrimonio audiovisual. Hay una promoción de determinados contenidos culturales vinculados a la ciudad, vinculados al departamento, que son propios de la gestión de los medios públicos. Es decir, creo que tiene que convivir un ecosistema de medios privados y medios públicos, cada uno desde sus roles, dentro de una gestión austera, por supuesto, y responsable. Esqueloto, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, volveremos a hablar en estos momentos. Sin duda.